Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo es hoy. Bueno, Íñigo, ¿qué tal estás? Bien, ¿tú? Primero agradecerte que estés aquí en las tertulias de MediaTac. Nada, a ti. Que estoy... Bueno, aparte de encantado que vengas, claro, nos conocimos en Doc. Sí. Ahí estuvimos en el Doc, que allí estabais, me acuerdo, en el evento, bueno, en un entorno también del tema sobre el dato, la soberanía del dato, legislaciones. Hablamos mucho de talento, recordando. Sí, sí. Y aquí estamos, volvemos. Encantado. Igual. Pues, no, o sea, yo lo que tengo como mucha curiosidad es sobre hablar un poco sobre los nuevos retos que vienen, ¿no? Porque estaba justo ahora reunido con una persona que viene de Argentina, está en Madrid, está contratando. Justo también estaba hablando con otros compañeros que se dedican al mundo del talento y ¿no? a realocar gente. Que estoy viendo que hay una transformación y hay una velocidad, ¿no? Que ha aumentado, sobre todo. Mucha más gente en Vizcaya que está llegando. ¿Qué estás viendo como el fenómeno, analizándolo desde en general? Sí, yo creo que después de la pandemia, ¿no? Como en muchos otros ámbitos ha habido cambios y en todo lo que tiene que ver movimiento de personas, también relacionado con el flujo migratorio, pues hombre, todo lo que es Latinoamérica hacia aquí, pues ha habido como un incremento y también un incremento en cuanto al interés también, ¿no? Y ahí metes factores como pirámide poblacional, todo lo que es el reto demográfico, ¿no? Digitalización, que ahora pues los perfiles que eran digitales o IT solo eran para un sector, y desde hace ya unos añitos, después de la pandemia, cualquier sector, empresa necesita esos perfiles. Y como no hay, pues se ha empezado a mirar fuera, ¿no? Entonces sí que está habiendo un cambio, pero pues ese cambio todavía va a costar, por muchos factores. ¿Qué fricciones hay así como habituales? O sea, en la parte más, ¿no? de legal. Primero, como cualquier cambio, hay desconocimiento, yo creo. Y hay un campo muy amplio que es todo lo que es burocrático, administrativo, visados, homologaciones de títulos, traer a la familia con todo lo que eso supone. Y luego mete la multiculturalidad y el cómo ajustar eso dentro de una empresa, y sobre todo aquí que somos pymes, o sobre todo pequeñas, ¿no? Claro, una soft landing de 2-3 perfiles que lleguen a una pyme, que tienen que afrontar esa pyme, tienen que primero tener como esa búsqueda activa del talento que no encuentran en el territorio, luego no como sobrepasar esa fricción legal, luego ya llega el momento en que aterrizan. Y claro, hay otro soft landing, ¿no? Más cultural también. O sea, hay muchos retos. Luego en la parte de que decías de las certificaciones también, que pueden ralentizar el desarrollo de ese profesional en la propia empresa. Es que, ¿no? En la parte de tramitaciones, ¿no? Todo eso se va a legislar, va a cambiar. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, todo eso depende primero de casi todo de Madrid. Y hay distintas vías, tampoco es que sea yo experto en ese campo, pero bueno, sí que ahora hay distintas opciones, depende también de qué tipo de perfil estás trayendo, qué tipo de empresa eres, si es una empresa innovadora. Y si sabes cómo hacerlo, no es tanto. El problema es cuando no sabes si te tienes que poner y necesitas gente, y además igual traes a alguien a 10.000 kilómetros con las dudas que eso supone, ¿no? De si me va a encajar y todo este lío, merece la pena. Entonces, bueno, pues yo entiendo que es complicado. El tema es el coste de no hacerlo, ¿cuál es, no? Es verdad que eso, el típico titular de hace falta tanta gente como lo que parece, o no, o aprieta el zapato tanto como parece o no. Entonces, bueno, pues ahí pues también habrá que ver, ¿no? Ahora parece que el mercado está parando un poco también, ¿no? Por muchos factores. Pero la realidad es que por un simple dato demográfico vamos a necesitar gente. Y como aquí no va a haber, pues la única opción es o formas a gente de aquí en otras competencias o traes gente fuera. Que también, ¿no? O sea, que las esa dos, parte de sí, reskilling... Claro, el reskilling va a haber mucha gente que son middle age, que todavía tienen media carrera por hacer. Yo mismo. Bueno, claro, sí. Me pongo las pilas con IA o te quedas atrás, seguro, vamos. Tal cual, también. O sea, claro, bueno, esa es otra parte. Estaba justo hablando de la parte de IA, cómo está acelerando. Y claro, eso también puede requerir menos, quizás, movimiento de talento.
Pero claro, luego está el otro reto que es, por ejemplo, un trabajador podría trabajar desde otro país cotizando en el país. Claro, ahí también hay otro modelo ahí que Bueno, se todo lo que contradice. son nómadas digitales, Claro, pero bueno, es que lo que es la guerra del talento, el típico que se dice, ¿no? Titulares. Antes era que la empresa grande de aquí no me quite a mi trabajador, pero es que ahora, por mucho que te protejas, viene un Amazon o un Google y le ofrece un salario americano a alguien que está trabajando en su casa. Y eso ya existe, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa guerra o contra qué tienes que competir? Pues en general contra todo. Entonces, bueno, yo sí que creo que hoy en día si fichas a alguien, se va a ir en algún momento de su vida. sí, hay que Ese tomarlo, modelo sí, que es sí. un poco modelo de aquí, de toda la vida, que yo lo he visto y mis amigos y gente de estudio y voy a trabajar en una empresa cerca de casa y si me puedo jubilar ahí, mejor. Y si igual generaciones incluso anteriores a la mía era así. Eso ya... Yo creo que... Y de hecho, pero bueno, hay estudios y dicen que las nuevas generaciones también valoran mucho la estabilidad, ¿eh? Que no quiere decir Eso te iba una a cosa decir, con la otra. sí, hay una... Pero no con esa mentalidad de ya me has sentado en un sitio y ya toda la vida ahí. Sino que luego exiges o pides o buscas otras cosas y si no te dan te cambias. Pero fichar a alguien pensando que va a estar siempre conmigo, yo creo que esa mentalidad ya no. Pero también es no sano, funciona. ¿no? Yo creo que es sano para las empresas que se mueven el Sí, talento. es sano, pero si no articulas o no pones mecanismos para qué pasa si se va Claro. y que el conocimiento se quede, ese talento que se quede, digamos, es el conocimiento. Y si se va, primero, Sí, es que un se reto. vaya bien, que hable bien de mí, porque puede ser mi cliente, puede ser mi proveedor, puede ser lo que sea. Y segundo, que si se va bien, que deje las cosas bien hechas, pero que durante el tiempo que ha estado conmigo, que haya estado a gusto y que le haya dado todo. Claro, eso es tarea también de la empresa de que documente todo, ¿no? Que los procedimientos se cumplen y que se documente para que el conocimiento no se Depende pierda. del perfil, claro, si es un perfil técnico, pues sí, conocimiento documentado. Si es otro tipo de habilidades de gestión, de clientes, de tal, pues lo mismo, ¿no? Claro, si se te va un CAM o un comercial de la noche a la mañana a tu competencia, eso pasa, pues que no sea un jaleo. Que jaleo es. Siempre va a ser, sí. Siempre va a ser. Pero bueno, pues cuanto mejor tengas eso organizado, ¿no? Pero bueno, es complicado, sobre todo para una empresa pequeña. Sí, o sea, es complicado el mantener el conocimiento, que no, claro, con la IA yo estoy viendo que sí es posible, como que va a aumentar, ¿no? Si se documenta bien, pues se puede aumentar la capacidad de reducir la fricción en la curva de aprendizaje de quien entra y el daño de quien sale, pues se reduzca. Entonces sí que creo que, por ejemplo, en ese caso, más fuera parte de reemplazar trozos de las cadenas de valor, sí que veo como que va en la parte de talento va a mejorar muchísimo la fluidez. Pasa que, claro, detrás luego hay que acompañarlo también de agilidad, ¿no? En la parte de las contrataciones, hay retos. Sí, o sea, antes que me dedicaba yo mucho al tema de selección de personas, había empresas que tardaban 3 meses en cerrar un proceso de selección. Pues primero porque definir bien el puesto, luego entrevistas. Luego, como en las entrevistas finales entra o dirección o gerencias y tal, las agendas. Claro. Entonces, y en un mercado como el de ahora, que es pues como todo en la vida hoy en día, ¿no? Para allá, sobre todo con la gente más joven, no puedes tener un mes esperando a alguien. Y más si eres un perfil, yo qué sé, desarrollador de software. Entonces, si no pones otra vez herramientas o mecanismos para que eso no pase, pues le llamarás a esa persona y ya se habrá ido. Los perks ahí también sí que influyen, ¿no? O sea, en la balanza de elegir una empresa también es el perk. Hace 20 años igual era con Google las frutas que te daban, o yo qué sé, pues el seguro dental, ¿no? En Estados Unidos. Pero claro, resulta que ahora hay mucho más perks. Vivir en Bilbao ya es un perk para mí. O sea, Vizcaya es un perk. Toda regla. Sí, sí. Bueno, luego eso es más también la pata de venta de territorio, ¿no? Que también Claro. es importante. Pero yo creo que lo primero es la propuesta de valor de la empresa, ¿no? Y tenerla bien definida y sobre todo que sea coherente con lo que luego haces dentro. Y luego, pues sí, a ver, el poner fruta o el tener un ping-pong, eso yo creo que ya... Ya ha pasado. O sea, si tu modelo es ese y la gente lo valora, lo pones. Pero no poner por poner para que luego esté Ha pasado mucho, vacío, ¿no? Tal cual. porque tus jefes están apretando todo el día. Claro. Entonces, yo creo que hay otras cosas a nivel de hoy en día de flexibilidad, el cómo
cómo implementas el teletrabajo pero de una manera coherente, y eso al final es la confianza en tus equipos, y luego lo unes con la comunicación interna. Pero si tú confías en tus equipos y le das teletrabajo, no estás pensando que en casa se Claro, toca las narices. claro. Pero todo eso luego, esa confianza hay que trabajarla en interno, porque si no, no va a funcionar. Sí, hay dos cosas súper interesantes. O sea, uno es como profesionalizar más a las pymes, que hace falta, lo que dices tú, ¿no? De tener más claro el propósito de la pyme, bien ajustado el valor también para poder no solo ser más rentable, sino poder, ¿no? homologar bien todas esas carreras internas que vayan, que un reto que tuvimos nosotros desde el inicio, que ir homologando eso contra, ¿no? Tú empiezas 4 o 3 founders, todo el mundo cobra poco, luego se va como poniendo la categoría, poco, siempre como la menor para intentar llegar, para no penalizar a la empresa, pero al final terminas como corrigiendo los precios hasta que terminas siendo caro, pero das una mejor vida, ¿no? a toda la organización. Y ese reto que decías tú, lo hemos vivido también nosotros, de profesionalizarnos desde ese punto de vista, y eso hace que luego permea también un poco más la cultura, que es lo que también defines. Sí, o sea, tienes que decir si quieres que sea una cultura transparente, todo el mundo sabe lo que gana, o no 100%, porque no todo hay que saberlo, pero de una manera justa y la gente sabe a qué tiene que aspirar o cuál es tu desarrollo o plan de carrera. Pero claro, no solo salarial, sino también a nivel de proyectos, de responsabilidades. Sí, pero a veces claro, tampoco basta con eso, ¿eh? Ya, no, y a veces aunque hagas todo, aún así igual se van. Pero Exacto, porque el ciclo sí. de vida de una persona es variable. Claro, eso lo entiendo. O sea, igual en sí. ese momento valoran trabajar en una startup en el centro de Bilbao, pero luego igual con 35 valoran en una, yo qué sé, en otro tipo de entorno. Es que a veces el talento, Pero- o sea, no analizamos también como esa esfera, la dimensión personal que ocupa igual el 90% de la decisión. Y desconocemos que igual no tiene que ver con el motivo o cultura de la empresa, sino porque, yo qué sé, tiene que criar a un niño y tiene que irse a un pueblo y ya no hay compatibilidad, por ejemplo. Sí, yo le llamo las circunstancias de las personas. Literal. Y no siempre creo que se tienen en cuenta. Y por ejemplo, cuando traes a alguien de fuera, alguien de Latinoamérica, tienes que tener en cuenta sus circunstancias. No puedes esperar que llegue y se ponga a rendir, porque igual su pareja, sus hijos, tienes que buscar casa, escolarizar, adaptarte, yo qué sé. Pues esas son tus circunstancias. Luego habrá otras. Luego puedes tener otro hijo, luego puedes tener una enfermedad, luego puedes tener X cosas, ¿no? Y yo eso sí que he aprendido, por suerte, por desgracia, en mi vida, que las circunstancias hacen que, pues yo hace años igual trabajaba un montón de horas en consultoría, no sé qué, y mis circunstancias me las permitían. Ahora, pues no podría. Muy bueno también, tal cual. Pero, Sí, es, lo, sí. pero es lo que hay. Sí, antes me encantaba a mí estar 20 horas al día sin parar y dormir muy poco y ya eso ya no se puede. Entonces, bueno, por eso digo que ese ciclo de vida de la persona, cómo se cruza con el ciclo de la empresa, es muy difícil que una empresa te dé todo durante todos tus ciclos. Luego hay personas y personas. Pero entonces No- ahí, ¿cuál es el reto de, o sea, si la curva, o sea, tú cuando contratas, ¿no? Tu experiencia de esos años también de recruiting, es intentar enlazar con la curva, ¿no? Como que esté parecido el objetivo de la empresa y la exigencia de la empresa con la curva también de esa persona, que es dificilísimo. Sí, yo me acuerdo que había casos de un perfil que venía a hacer lo mismo de una empresa similar o del mismo sector y que a corto plazo te va a dar un rendimiento, pero la curva de esa persona, imagínate para un puesto de export o de comercial o CAM o llámalo lo que quieras, si ya venía 5 años haciendo eso y se va tu empresa por, yo qué sé, se lleva mal con su jefe o porque le pagas 5.000 euros más o porque estás más cerca de casa, me da igual, pero su curva, o sea, si ya iba 5 años en tu empresa o ya tienes pensado o tienes bien planificado porque el director comercial se va a jubilar o yo qué sé qué, o otra unidad de negocio o lo que sea, si lo tienes eso pensado, vale, pero si piensas que esa persona va a seguir más años en ese mismo puesto, lo que va a pasar es que a los 2 años va a necesitar más. Y entonces o le das o se va, porque otra empresa le fichará como director comercial. Entonces, a ver, que no es matemática, pero esa intuición de una persona, pues lo mismo que si fichas, yo que sé, eres de Bilbao y fichas a alguien de Donosti porque es súper motivado y tal, a la larga eso es Claro, jodido. Sí, 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 sí. Y más en esta cultura que tenemos de cerca de casa, con la familia, los amigos, hacer deporte, no sé qué, súper Bueno, bien. ese es el perk de Súper Bilbao, bien, de pero Vizcaya. a la justamente. larga, el hacer 1 hora en la autopista lloviendo, no sé qué, y caravanas y accidentes y no sé cuántos. Sí, Entonces, lastra, ¿no? si tú crees que en 2 o 3 años esa persona te va a dar lo que quieres, perfecto, pero no pienses que esa persona
bueno, que las hay, que hacen toda su vida eso, pero de media hablo, yo apostaría que esa persona en algún momento va a irse. Sí, Entonces, va a bueno, tender a buscar algo cercano. sí. Entonces ese pequeño olfato, esos pequeños detalles yo creo que hace, no sé. Es como que, yo qué sé, fichas a alguien que no hable castellano. Súper bueno técnicamente en lo que tú necesitas. Hombre, si ese es el core, pero luego adaptas a tu empresa, pero si no le das herramientas a nivel de comunicación, cultura de la organización para alguien que no hable castellano, pues también esa persona a la larga es muy difícil que se integre. Otro día me comentaba un founder que había estado mucho tiempo trabajando, luego emprendiendo y en esta última etapa ya está de salida, le quedan 2 años para jubilarse, y me encantó porque me decía, normalmente yo termino el ciclo cuando drena toda la... ¿no? Como, o sea, 2 claves me dijo. 1, cuando siento que ya no tengo la utilidad en el espacio, y 2, al principio me doy cuenta si voy a durar en un sitio, porque depende cómo hacen el onboarding, me doy cuenta si voy a tener largo plazo o no. Yeah. Y dice, acierto 100% en todas. Me hizo mucha gracia. O sea, es curioso. Sí, o sea, es que el onboarding no solo es la mochila, el ordenador, la carpeta, todo muy bonito. Es muchas cosas más y hay que diseñarlo bien y no es solo una semana, es más. Y luego tienes que enlazarlo con otras muchas cosas, pero claro, que vuelvo a lo mismo, si en una pyme igual no tienes ni siquiera departamento de recursos humanos Es que normalmente no montado. lo tiene. Una pyme de 100, hasta 100 empleados igual sí, No, pero... sí, hoy en día yo creo que sí. Recursos Pero humanos, cuando... luego hay que ver recursos humanos, ¿a qué le llamas, no? Porque Ah, sí, va, claro. que la otra parte también es súper importante, pero bueno, depende del expertise que tengan las personas del departamento. Pero tú, ¿en qué tamaño consideras que hay que sumar un perfil ya de recursos humanos y es clave? No lo sé. Porque en una empresa de 40 personas ya... Yo creo que sí, de 40, bueno, luego también a nivel de cuál es tu plan de crecimiento y demás, y depende a qué te dedicas y luego dónde está el dolor, o sea, si te cuesta ya, se te está yendo gente, quieres crecer y no consigues gente como necesitas, pues necesitas Claro, ayuda, porque- ¿no? O sea, claro, lo mismo porque- que si te quieres sí. internacionalizar o si te quieres Sí, pero digitalizar. fíjate que naturalmente los founders de pymes que van creciendo no tienen tan internalizado esta parte. Que es core, porque yo he visto en Grow startups que son unicornios que dicen, ahora yo me dedico solo, los CEOs, o varios CEOs, o un CEO, a recruiting. O sea, foco ahí, porque es la clave para seguir, ¿no?, generando esas responsabilidades y esos pesos. Yo no soy experto en esto para nada, pero sí que he oído a gente que invierte dinero en empresas, ¿no? A la hora de comprar y demás, y M&As y tal, que valoran primero el equipo directivo como es y segundo también políticas de personas, ¿no? Porque para ver un poco cuál es esa, no salud financiera, sino salud más de tu organización, Claro, una ¿no? empresa vale los procedimientos que tiene, el talento que tiene, pero luego también la forma de retener. Sí, porque yo qué sé, compras una empresa y luego hay una espantada, o dónde está ese conocimiento, cómo es la estructura, es muy horizontal, es muy vertical. Pero ahí hay grandes rastros de muchas crisis internas y ruido en sistemas grandes, justo por esto. Sí, bueno, por lo que dicen sobre todo la gente que sabe mucho de esto es que uno de los factores hoy en día para el tema de fidelizar y reducir la rotación son los mandos intermedios. O sea, es el modelo ese de liderazgo que viene de arriba un poco a mitad y ese mando intermedio que es el sándwich ese de arriba te dan y de abajo te dan, pues o lo tienes bien o si no abajo No hay solidez, claro. no retienes. Entonces, ¿qué modelo tienes a nivel de, pues eso, de cultura, de liderazgo, de comunicación interna para que la gente se sienta partícipe? Entonces sí que a partir de, sí, yo creo que una pyme ya en crecimiento, no, a partir de 20, 30 personas. Sí, tiene, 40, o sí. 50. Pero claro, luego es que dentro de recursos humanos hay muchos melones. Está todo lo que es administración de personas, nóminas, convenio, relaciones laborales, prevención de riesgos. Y luego todo está en la parte más soft, ¿no? De atracción, formación, desarrollo. Entonces, claro, tener alguien que sepa de todo es imposible. Entonces, normalmente lo que pasa en la pyme, que el que sabe incluso igual viene de un perfil financiero o administración y domina, pues eso, convenio, domina nóminas, domina tal, pero luego pues hay que... Sí, pero es cierto, y nos pasa justo ahí. Es una deformación, ¿no? Como una especie de desvío de, como ya
normalmente veo lo que imputo en la parte financiera, ya puedo procesar más. Tengo que estudiarme los convenios, tengo que estudiar, ¿no? Incluso los ajustes también que hay cada X tiempo de los convenios, que esa es otra también, que van cambiando a la contra de lo que se espera, ¿no? Y dices, sin aviso muchas veces, es complejo. Entonces, claro, una persona que se dedica a eso puede hacer proyección y previsión, lo mismo que un financiero hace forecast para, ¿no?, hacer ensayos de cómo va a ir. Sí, pero para trabajar esa parte más de personas, de qué va, pues no vale con mandar una encuesta de clima y dime cómo estás y tal. Luego hay que tener conocimiento y sobre todo tiempo y presupuesto para desplegar políticas. Claro, ¿esa política qué es? ¿Dedicar tiempo operativo al día y dar como una rienda suelta a algo, proyecto O sea, propio? puedes diseñarlo tú, pues necesitas presupuesto para que alguien te le ayude a hacerlo, pero necesitas hacer un plan de desarrollo, un plan de formación, o cómo vas a trabajar tu propuesta de valor a la hora de traer perfiles, porque si ya ves que va a haber, jubilaciones, que en departamento de ingeniería va a haber un incremento. Si no preparas esos mensajes bien, si no tienes ni siquiera un área de empleo en tu web, si no tienes esa imagen moderna, si no te das a conocer en foros... Has dicho 4 cosas y son todas clave. O sea, Sí, pero claro, hay que tener tiempo para hacer eso. Exacto, sí, que una pyme dedique tiempo para crear la landing de empleo. Luego, generar narrativa o storytelling por arriba de una persona que represente la marca, hablando y que la gente lo asocie y vaya a buscar empleo también. Que de hecho ahora, bueno, esto es lo que se estila, ¿no? Ya nosotros lo hacemos, generar mucho contenido todo el rato para... Posicionamiento. Claro, es que ese posicionamiento va a ir destilando y cristalizando, exacto. En todos los órdenes. O sea, pasa de talento, parece ser como que no, pero ahora sí. Pasa que el posicionamiento de marca en marketing, obviamente, está súper ya extendido. Y aplicarlo eso a personas no solo depende de recursos humanos, es toda la empresa. Claro. O sea, tu comercial, tu director comercial, tu director de compras, habla todos los días con gente. Puedes fichar, oye, este es muy bueno, este tal. O qué imagen das. Si el de compras da buena imagen a los proveedores, o si el director comercial da buena imagen a sus clientes, o en general cualquier tipo de departamento. Primero, para tener los radares. Segundo, la imagen que das. Entonces, para hacer eso, o tienes a tus equipos, primero, que entiendan por qué ellos también impactan en tu estrategia de personas. Que es marca empleadora, sería eso. Sí, claro. Pero no depende solo de los mensajes que das en la web o tu responsable de recursos humanos en una feria de empleo. Claro. Tu marca es todo. Entonces... ¿Y eso que es internalizar bien el mantra o la misión de la empresa como sí, supercore? o esa cultura, un poco. Claro. Si tú eres otro reto de la pyme, claro, si aprietas a tus proveedores, ese es un mensaje. Por decir algo, yo qué sé. Que suele pasar muchísimo, ¿eh? Sí. Si eres una empresa abierta, que te involucras en temas de innovación, yo qué sé, con otro tipo de agentes como FP, universidad, o sea, estás como abierto, pues ese mensaje también va calando. Y hay más probabilidades de que tengas contactos en los centros educativos, que vayas a dar charlas, que des una clase, claro, que conozcas a los jóvenes. Muy bueno, sí, eso lo hacemos ahora con, por ejemplo, Sandbox. Se lleva más, ¿no? Es decir, oye, queremos un terreno de juego para probar tecnologías con IA, por ejemplo. Sector audiovisual, que fíjate que parecía hace años que no iba a disrumpirse, se ha disrumpido al igual que todos. Creas un sandbox, y esto aplica a cualquier tipo de pyme, y ese sandbox trae talento, lanzas el reto, buscas partners, tienes un evento de marketing a la vez que un evento de activación de marca y de talento, toda la vez. O sea, meterlo en el plan estratégico es clave, sí, 100%. Pero aún así yo lo que veo es que cuesta mucho que yo qué sé, que la empresa digamos que participe en este tipo de cosas porque igual hay otras cosas más críticas o más cortoplacistas. Lo operativo, ¿no? Sí, entonces, pero lo que yo creo es que ha habido otras crisis, en 2008, pero que esto no es una crisis tanto económica, sino que es más coyuntural, o sea, coyuntural, estructural, quiero decir. Sí, porque es un choque de mentalidades quizás del viejo mundo y el nuevo mundo. Pues, bueno, eso igual ha pasado toda la vida, me imagino. Estamos transicionando, ¿no crees? Me pasa que ahora todo va más rápido, entonces todos los cambios son mucho más rápidos y te tienes que adaptar más. Pero aquí por lo menos todo lo que es... O sea, ya solo pensando en la pirámide poblacional,
si a eso metes en la coctelera otros factores, pues es que no va a ser algo que en unos años se va a arreglar, sino que va a ir a peor. O sea, cada vez va a haber menos gente. Y todos los días salen los periódicos, el récord de menos niños que han nacido, menos no sé qué, se cierran colegios, no sé cuánto, el mensaje está ahí. Entonces eso va a suponer que no va a haber perfiles. Entonces, bueno, o está el flujo migratorio o... Entonces, pero si cada vez va menos gente en perfiles que hacen falta cada vez más, o me preparo yo, o me va a costar mucho más. Bueno, ahí la IA sí que juega un papel también en el autoaprendizaje, quizás de, ¿no? que se pueda aprender más rápido también, porque la enseñanza disrumpida por la IA sí que permite aumentar la velocidad en como la curva, ¿no? Aplanar más la curva de aprendizaje al inicio y menos resistencia al conocimiento. Sí, también estoy leyendo ahora cómo aplicar la IA a nivel de buscar trabajo. Es súper interesante también. Como, o sea, desde el punto de vista del que va a fichar, que desde el punto de vista del que está buscando trabajo. A nivel de prepararte, a nivel de currículum, a nivel de tener acceso a información para prepararte para posicionarte, para entrevista, para tu marca también. Bueno, yo también como empleador puedo tener un agente que analice los checks, si son verdad o no, respecto a la huella digital. ¿Ah, sí? Sí, es una locura. Se puede hacer de todo. Ahora mismo, claro, tú vienes, por ejemplo, a una entrevista, ¿no? Y me cuentas, bla, 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 bla. Yo hago los checks inmediatos, pero luego habrá otros checks técnicos o de diversa índole que puedo buscarlo en ¿no? en la huella digital que tiene esa persona. Cuanto más esté expuesta digitalmente, pues obviamente la gente va a poder darme mejor input. Es un poco lo que se hacía antiguamente de, oye, pues que te viene por referencias, que, Sí. que Antes... parece ser que era un poco endogámico, pero no, es que es una respuesta natural, una inercia natural, el confiar, lo decías tú, la confianza, ¿no? Sí, yo cuando empecé hace casi 20 años, yo llamaba para chequear referencias. Claro. Y había veces que si no conseguías la referencia positiva, la empresa no le fichaba. Y ahora, pues sí, pero es que luego, para mí eso es súper interesante también, todo ese mundo de tu marca empleadora, o sea, tu persona, tu marca personal, ¿no? Total. Y cómo te quieres posicionar desde el punto de vista de que luego tener tu carrera profesional, ¿no? O que te reconozcan o... Claro, es que tu activo digital que eres, ¿no? Esa imagen que se va creando, puesto en una marca o en otra, pues puede ir evolucionando y la propia empresa también puede ir sumar como, ¿no? Añadir a su narrativa, a su storytelling, algo muy concreto. Porque claro, hay verticales, o sea, si tú eres, bueno, Ibai Llanos es muy fácil, ¿no? De verticalizarlo en videojuegos, pero igual hay un chaval que juega muy bien a videojuegos y yo soy eSport, lo ficho para desarrollar un producto con la firma de él y es la colaboración, ¿no? Lo que hace Nike con artistas. Al final, eso va a pasar con todo. O sea, se va a ir como exponiendo más. Sí. Luego está el tema este de que yo creo que hay tanta información que es muy difícil que llegue, no sé si te pasa a ti, que tú creas contenidos. Yo creo demasiado ya para lo que... No, sí. Yo hago mis chorraditas también para crear algunas cosas. Tú haces, sí, escribes artículos, sí, he leído varios. Sí. Es muy guay, por cierto. Pero dices, primero, interesará, segundo, y digo, bueno, se lee. Los datos me dicen que se lee. A mí me encanta porque lo haces, perdona que te interrumpa, pero me encanta porque cuando los he leído, tienes algo interesante, que generas la sensación de cercanía, representas, ¿no? Porque al final estás representando, y se te permite también esa... O sea, yo he visto cómo esa evolución de hace 20 años, 15, 10, 5 y ahora o sea, nueva generación, claramente, ¿no? Cómo comunicas, cómo te enfrentas a los temas. Sí, la duda era si se iba a entender que era el marco como para hablar de... Yo creo que sí. De ese tipo de cosas. Sin miedo, aparte. Pero lo que sí que se ve es, uno, que hay tantos contenidos que cuesta llegar. Y a veces miro y digo, joder, se lee un montón, para ser yo mismo con mi mecanismo, se lee bastante. Pero luego hay muchísima gente que está inscrita que no lee. ¿Por qué? Porque es que o te pilla en el momento adecuado o no lo abres y luego claro, se te pasa. Claro, ¿tú pruebas horarios y esto? Sí, he probado de todo. Y sí. Te gusta, ¿no? O sea, Bueno, por salseo, pero sí, o sea, por ejemplo, un viernes es peor. Fíjate, el otro día, un viernes, 8:30 de la noche, o sea, un post de audiovisual con descripción arriba y 2 menciones nada más, pero
Pero claro, era una anécdota emprendedora. Es decir, no era algo de Ya. esto se hace así y tal, sino... Y ahí digo, oh, claro, tiene todo el sentido. Porque la gente ya quiere como estar como en el bar charlando, hablando de cosas. Ya. Se reproduce. Curioso, sin Sí. más. Al final es emergente, ¿no? Lo vas descubriendo según Sí, haces. es probar. Pero yo creo que esa naturalidad, yo creo que también hoy en día se gusta, digamos, o es lo que me dice, ¿no? A Esa, mí me encanta. o esa cercanía, digamos, que Storytelling también. no es contar o decir lo que hay que hacer o contar tu libro y ya está, ¿no? Sino algo más... Yo creo que es muy natural. valioso, Íñigo, porque lo que estás haciendo es contar en primera persona, desde dentro, algo que en otro momento nunca hubiéramos escuchado, había que tocar la puerta, luego había que tocar la otra puerta, luego había que pasar por una ventanilla, Ya, un pasillo, ya. y quizás me enteraba de algo yendo a ese edificio, ¿no? En cualquier estamento, institución, o lo que sea, o departamento muy concreto de una empresa también, ¿eh? En cambio ahora, el no tener que tocar ninguna puerta y que escucharla en primera persona, la opinión de un experto, pues... Bueno, experto, la opinión de alguien que lo está viviendo. O sea, bueno, el experto, expertise no sé, llegará pero entonces, sí, sí. pero lo vives, lo vives. Sí, sí, Eso yo creo que vale, es como muy, lo hablamos antes también con, es que yo creo que es todo muy nuevo, es como let grow, ¿no? O sea, tú estás como ahí creciendo y lo expones y creces con tu audiencia, la audiencia en realidad viene bien porque tiene más impacto tú lo que haces y al final genera marca emperadora y aparte de ahí ya pues apoya las líneas estratégicas de tu puesto y de la organización. O sea que, Ya. muy bien. Pasa que ahí... No sé hasta qué punto... o sea, tengo mis dudas de qué es lo que la gente valora o necesita, porque luego también a veces digo, ¿por qué se ve...? Bueno, el fútbol es el ejemplo típico, ¿no? Pero yo qué sé, la Isla de las Tentaciones, todas estas cosas. Sí, Es ese nivel de encefalograma plano que necesitamos, y por eso hay tantas plataformas y tantos contenidos. Y es que aunque quisieras no te da tiempo ni para ver ni el 10% de lo que hay. ya no. Pero luego, en cambio, hay muchos eventos, muchos contenidos de temas interesantes que igual son más profundos, no cuaja. Porque no, yo creo que ahí llegamos a un momento de saturación que no... Es que la gente no quiere más. Es que para profundo tienes que... O sea, para algo profundo tienes que tomarte el tiempo de profundizar. Y ese nivel de atención ¿no? requiere más, no sé, como aposentarte o alejarte, tomar perspectiva. Entiendo yo que como que... Sí, no tienes el espacio. O lo tienes que crear, ¿no? Sí, hombre, si ya consigues crear ese espacio y si hay ese hueco y que la gente te tenga ahí para esto, perfecto, pero claro, eso ya son palabras mayores. Bueno, pero tienes un promedio más o menos de porcentajes de esas personas que te leen respecto al total. O sea, yo en el newsletter que tengo en LinkedIn tengo casi 2.500 personas Muchísimo. y la media de lectura son 1.500, 1.800 y el récord tengo 3.000 y pico. Altísima la conversión, ¿eh? Joder, para ser yo mismo contando una cosa personal, vamos, no me lo esperaba para nada. Qué guay, pero eso no lo dejes, ¿eh? O sea, no, No, aparte detrás No de dudes. todo eso hay un poco de divulgación de la temática y de intentar sensibilizar, ¿no? Es que si es clave, estamos hablando que es estratégico, que afecta, ¿no? A nivel social en todos los órdenes, el talento, pues para mí es core. O sea, bueno, creo que es core para todo el mundo. Entonces sí, que está muy bien. Diego, me encantaría en otras veces que tratemos algún tema si te apetece, venir y nos preparamos un tema y ahondar sobre alguno de tus artículos de las newsletters. A mí me encantaría, ¿eh? Incluso tratar uno a uno, porque creo que pasarlo audiovisual también sería otra forma de Sí, divulgar. podría ser. Sí, no se me había ocurrido nunca. Cuentas conmigo y con Vale. esto, con Media Attack, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por Nada, estar aquí. a ti. Ha estado muy bien. Gracias. Muchas gracias.